habría que tomar en cuenta. Yo les digo, el busto de la Merced, que es otro de la contrata de Durini, está la documentación de Durini, qué fue lo que le pidieron a Durini que pusiera en el frontispicio del busto, y él cumplió, pero lo cuida la ANAPO, pero el de Reyes es un desastre, vean lo que dan ganas de llorar, porque ni siquiera una capita de pintura le ponen, nada. Y quiero hacer una aclaración, la vez pasada yo dije que el rostro de la iconografía de Reyes se debe a un retrato de la hermana, y alguien ya me echó a rodar la bola, para decirlo de alguna forma, de que yo dije que la estatua que está en la universidad es la de la rectora. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Con Julieta me unen vínculos muy amistosos, pero eso nunca lo dije. Pero dicen, ¿qué dijiste? Que se parecía, la rectora se parecía a la estatua de Reyes. No, dije que el busto de Reyes se hizo en función de un retrato de la hermana de Reyes. Sí, don Miguel. Micrófono, por favor. Tenemos después a Rolando y a Nahum Valladares. Gracias. Sí, es en relación con la pregunta última que usted leyó. Los documentos. Y que don Juancito no recuerda a qué deuda se refiere. La pregunta es que después que él es presidente de Honduras y que había estado en una vil pobreza, sí, en la mina de Yamabal, en San Miguel, es rescatado por Juan Lindo, lo hace ministro y luego presidente. Sí. Después que Cabañas termina de presidente, queda de nuevo en la miseria. Apenas acepta un puesto de administrador de aduana de Trujillo por 3 meses y se viene hacia el Guapa en Comayagua, estando ahí muy pobre y muy enfermo, sin que el gobierno de Honduras le hubiera pagado los sueldos que había devengado. Tuvo una demanda de una persona por una deuda que debía. Y entonces, cuando llega el secretario del juzgado a hacerle la cita, lo recibe su yerno en la puerta, de apellido Van Severén. Y cuando Cabañas anda en el patio, escucha y supone que entonces ha venido el empleado del juzgado y ya no encuentra a su yerno. Entonces Cabañas sale en carrera hacia el juzgado. Y cuando está en ese momento que aquel lo está defendiendo y diciéndole, caramba, señor juez, y usted no sabe que se trata del expresidente de Honduras. Y entra Cabañas y le dice, un momento, señor juez, este señor habla bien de mí porque es mi familiar, pero aquí vengo yo a hacerme responsable. Proceda, señor juez. Esa es la cosa que todos debiéramos llevar estampado en nuestra frente, de la honradez acrisolada de ese hombre. Sí. Usted casi no hizo mención, salvo que lo haya puesto en otro relieve, sobre la renuncia a la pensión vitalicia, sí, que la hubiera disfrutado 22 años. En 1851, el Congreso de Honduras le da una pensión vitalicia, como con el sueldo de general.
Él estaba en la peor ruina en la mina de Yamabal, en San Miguel. Era un peón, un minero. Y llegan sus grandes amigos de Comayagua a entregarle el decreto. Y él la rechaza. Y la rechaza por escrito. Por 3 razones, dice él en su documento. La rechazo irrevocablemente, usa esa palabra. Y dice, porque el deber de todo hondureño es defender su patria. Y lo único que yo he hecho es eso. Por eso no me deben nada. Ya la grandeza. Sí. Segundo, porque no ignoro cómo se encuentran las finanzas del país y cómo voy a aumentar las dificultades del erario público aceptando una pensión vitalicia. Sí. Era una pensión que a la muerte de él le iban a dar la mitad a su viuda y a cualquier hijo que tuviera, si fueran legítimos. Sí. Y la tercera razón, le dice, es porque van a sobrar mis enemigos que acusen a las cámaras y a mí de que ustedes son unas personas que se quieren parcializar conmigo y a mí me van a decir que soy un aprovechado. Por esas 3 razones rechazo la pensión. Esa es la cátedra de civismo más grande que nosotros debiéramos levantar en alto sobre Cabañas. Eso es lo que lo hace un gigante sobre su corcel, siendo pequeñito, porque era pequeñito. Y aprovecho para contar una anécdota de él y de Morazán. Estando en San José, Costa Rica, en el momento en que estaba muy asediado por las tropas que lo rodeaban, sale Cabañas a combatirlo. Y en cierto momento, él quiere tomarse un trago de aguardiente. Y cuando él va con su pachita, le quiebran de un balazo el octavo, el Yuscarán. Y diablos, dice él, ni un trago lo dejan tomar estos individuos a uno. Y le dice Morazán, hombre, da gracias a Dios que sos chiquito. Yo lo digo en mis libros, porque esos 2 balazos que acaban de pegar en la pared venían, te pasaron por encima de la caja, venían dirigidos a ti y no te los pegaron porque sos chiquito. De manera que esa es una comprobación de la estatura, pero esa pequeñez lo hacía un gigante sobre un corcel. Así dice un poeta. Cabañas siempre fue el hombre de vanguardia de Morazán. Iba adelante en los riscos, en los peligros, cumpliendo las instrucciones de su jefe. Allá en el Aceituno, yendo hacia Comayagua y las Charcas, participa en la batalla de la toma de Guatemala. Alguien preguntaba ahí que qué batalla ganó. Ganó varias, pero presentan una sin estar Morazán, pues está Jaitique. Jaitique queda por el lago de Yojoa, tirando hacia Santa Bárbara. Eso es en 1832, contra el coronel español Vicente Domínguez, a quien Morazán había derrotado el 6 de julio de 1828 en Gualcho. Este individuo se interna a Honduras y por 2 años está fastidiando al gobierno de don Diego Vigil, que era quien gobernaba Honduras, en vez de Morazán, que se había ido a Guatemala. Como no lo podían controlar,
Entonces, un día, Cabañas, en Jaitique, yendo él al mando del coronel José María Gutiérrez, a Gutiérrez lo matan en Jaitique. Y es Cabañas quien asume el control, el mando. Y, por supuesto, que triunfa en Jaitique. Cabañas en Costa Rica va a la retaguardia por las instrucciones del estratega Morazán. Y ahí en la cuesta de Quircot, cerca de Cartago, como en efecto usted lo mencionó, fue engañado por Freseñeco, que era la persona que había puesto Pedro Mayorga, y le dice, y esto lo dice Antonio Vigil, la memoria, y Chico Morazán se lo cuenta, que hay en la cuesta de Quircot unos enemigos engañaron a Cabañas y le dijo que usted le había dejado una mula para que se fuera a Matina, que está en el Atlántico, y por esa razón Cabañas se va y a las 10 de la noche es capturado en Turrialba. Pero Cabañas es el hombre más leal, más valiente y más aguerrido que tuvo Morazán. Ese es el hombre que debe ser el emblema de la anticorrupción. Ese es el hombre que todos los días debiéramos emularlo, igual que a Morazán, y a Herrera, y a Valle. Perdonen que me haya extendido, pero creo que lo más grande, o una de las cosas más grandes de Cabañas, es la honradez acrisolada. Y esa vez, cuando es demandado, no tenía con qué pagar, porque el gobierno de Honduras no le pagaba a él su sueldo. Y que llega él ante el juez y le dice, hombre, proceda, no pago, no tengo dinero, pero aquí estoy yo para hacerme responsable. Esa es la grandeza de un hombre. Claro. Muchas gracias, don Miguel. Cedemos la palabra al licenciado Rolando Catán. Buenas noches de nuevo, gracias maestro por otra magnífica charla. Uno puede abordar la historia desde diferentes ópticas y yéndose, digamos, a los géneros literarios. Uno puede agarrar diferentes elementos para abordarla. Uno de los elementos que me he planteado, digamos, para hacer un salto, tal vez formular esta pregunta, es la historia a través de las imprentas, digamos. En Honduras, la primera imprenta llegó en 1829, precisamente por el general Francisco Morazán. Pero es curioso que las principales publicaciones después de instaurada la imprenta son de sus enemigos, es decir, de Coronado Chávez, de Francisco Ferrera, proclamas a los pueblos de Centroamérica pidiendo, pues eran obviamente, estaban en contra de la Unión. En 1852 yo creo que retoman nuevamente el legado de Morazán, de la imprenta, y unos amigos de J. Cabañas, como se llamaban, hacen un nuevo llamado y ese intento de volver a reconstruir la federación. Desarrollo un poco estos temas de entre los enfrentamientos en el papel, en la hoja, en la palabra, entre Francisco Ferrer y Coronado Chávez y Cabañas, que después contesta fuertemente según se iban alternando el poder. Y bueno, fueron relaciones muy enfrentadas. Cabañas derrota a Ferrera, pero también Ferrera, cuando se une al ejército nicaragüense en la batalla de Llanos del Potrero, derrotan también a Cabañas muy cerca de Tegucigalpa. Todas esas cosas me hacen pensar cómo ha sido nuestro hilo crítico y nuestro acercamiento a los estudios, y ahí ya con el fin de tertuliar, en el análisis de nuestra historia. Yo creo que hemos buscado en 100 años, en 150 años, siempre una línea muy heroica de estudio,
y tal vez alejándonos un poco de una línea crítica al no abordar el otro lado. Es decir, no se puede entender la figura del cristianismo sin el diablo, digamos, y es abordado en la literatura, digamos, en la Biblia, etcétera. Eso pasa en nuestra historia. No existen estudios. Si pensamos en los enemigos de Morazán, digamos, creo que el común hondureño, el primero que diría es William Walker. Cuando estaban, digamos, enfrentamientos políticos, ideológicos muy fuertes que se estaban discutiendo también con palabras, con balas y de todas las maneras, pero no nos hemos acercado a ese otro lado. Y creo que eso nos ha afectado en tratar de comprender esa famosa identidad que cuestionamos, ¿verdad? No quiero poner en duda, pero yo digo, ¿qué tanto seremos los hondureños hoy en día federatistas? O sea, ¿cuántos quisiéramos hoy en día una unión centroamericana? Yo la quisiera, pero ¿cuántos realmente pensamos así? ¿Cuántos venimos de ese pensamiento que tal vez sembró Coronado Chávez o Francisco Ferrera, ¿no? Hacen falta esos grandes estudios. Le tendremos hoy en día miedo a enfrentar, digamos, nuestra historia crítica desde una perspectiva no tan heroica, sino en un análisis desde ambas caras. ¿Por qué han sido tan abandonados esos otros hondureños que de una u otra forma terminaron haciendo lo que somos hoy en día, el Estado, la República Hondureña, digamos? Bueno, la verdad es que cuando se habla de la pugna de la época entre conservadores y liberales, es decir, esto no es cierto. Lo que había era un enfrentamiento entre separatistas, ya lo decía Rolando, entre separatistas y federalistas. Esa era la esencia. Morazán entiende que desde el siglo XVIII el periódico, y por eso trae la imprenta Tegucigalpa, y por eso va a publicar la Gaceta del Gobierno, que va a ser una miscelánea, por cierto, no solo un periódico oficial como es la Gaceta de hoy, pero Morazán trae la imprenta para educar a la gente, pero los otros, los que van a terminar siendo enemigos de él, van a entender el sentido que tiene la imprenta, y van a usar el periódico como un vehículo de pensamiento para destruir el sueño federal. La verdad es que son personajes interesantes todos ellos, ya lo he mencionado a Guardiola, para el caso que es el cambio de Guardiola es asombroso. Si uno le sigue el rastro, cómo cambió en el momento dado, cómo se volvió un antimorazanista de cepa cuando había sido un morazanista de corazón. Y son personajes interesantes, pero voy a ser sincero, Rolando, yo no los toco, no los menciono, no les hago publicidad. Al único que le hago publicidad por lo atrabiliario que fue, lo increíblemente carismático para lo malo que fue a Carrera, a Rafael Carrera, Raca, a ese sí lo menciono, porque ese le salió más inteligente a esas clases aristocráticas que cualquier otro. Yo lo dije la vez pasada, cuando Molina, Barrúdez, todos los demás le piden cuentas, ya Morazán ya se ha ido de la región, y entonces le dicen, bueno, don Rafael, y entonces, mira, aquí tiene esto, para que se dé por bien pagado, y Carrera dice, no, si el que hizo el trabajo fui yo, y se va a quedar como 24 años de dictador de Centroamérica, no solo de Guatemala, en toda Centroamérica. Entonces son personajes muy intrigantes en el sentido de que despiertan cierta curiosidad, pero yo he adoptado como esencia, puede ser una falta de imparcialidad, no tocarlos. Mientras no los toco, no existen. Toco a los que existen para mí, a Carrera, a Cabañas, a Herrera, a Morazán, a Valle, a Lindo, a Joaquín Rivera, pero los otros ni siquiera los tomo en cuenta, porque sería revivirlos, y lo que menos quiero es revivir a ninguno de ellos, porque inclusive don Miguel, a usted me encanta que nos acompañe a esta charla, porque usted me hizo un pie de página increíblemente bueno, el de Van Severen, pero
la verdad es que hay mucha tela que cortar con estos personajes. Y no quiero ser revisionista, el revisionismo nunca es bueno, pero sí alguna vez habrá que juzgarlos y llevarlos a la palestra. Lo que pasa es que depende cómo los presentamos, porque hay unos personajes, que el caso de, para citar el caso de Catrush, de Florencio Catrush, que yo lo he reclamado aquí, que inclusive un destacamento militar que mandamos a Irak llevaba el nombre de don Florencio, y don Florencio fue un antimorazanista pero jurado, que no podía ni siquiera oír hablar de Morazán. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Entonces, repito, Rolando, yo trato de no meterme con ellos, porque los saco a relucir, los saco del closet, y no los quiero sacar del closet, que ahí se queden, porque los valores reales son los que estaba mencionando don Miguel. Solo quiero agregar algo antes de terminar. Hay un momento dado que además de que le ofrecieron la pensión, le ofrecieron una especie como de condecoración, una distinción del soldado ilustre de la patria, y Cabañas dijo: con soldado de la patria me basta y sobra. No aceptó lo del adjetivo de ilustre. Eso lo pinta como fue un personaje al cual hemos descuidado, cuando hemos abandonado, hemos olvidado, a pesar de que sabemos, sobre todo los políticos en general, sabemos que en eso radica la identidad de este país. Sin esos hombres nosotros no vamos a absolutamente nada, más que, como lo dije en una primera charla, un pueblo catracho, el pueblo más macho del cual vengo yo, y eso no funciona en ningún lado acá. Don Aún. Gracias, Juancito. De nuevo, lo felicito. Gracias. El objetivo de estas charlas patrióticas es precisamente para rescatar algunas de esas figuras que han quedado prácticamente marginadas en la historia del país. Sí. Y para exaltar también aquellas grandes figuras, como el caso de Francisco Morazán, el mismo José Cecilio del Valle, porque siempre han estado en la primera línea de la historia nacional. Sí. Sin embargo, en ese descenso que se va haciendo de la historia, pasamos por Herrera y nos encontramos con un Cabañas del cual muy poco se sabe. Sí. Incluso en su origen, usted bien lo decía, Sí. hijo de don Gregorio y de doña Juana Fiallos, nacido en Tegucigalpa, en el año de 1805, 9 de junio. Yo me dediqué una vez a buscar a dónde había nacido don José Trinidad Cabañas, para ver si se podía hacer alguna restauración del lugar donde él vino al mundo. Y me encontré en una crónica de Gonzalo Guardiola, que fue un cronista de la ciudad, hijo de don Santos Guardiola. Me encontré un dato bien interesante que dice: Cabañas nació en Los Altos. Los Altos. Y en la nomenclatura de Tegucigalpa no me encontraba con ningún barrio que se llamara Los Altos. Sí. Como desapareció también el barrio de San Sebastián, que después en 1852 se le dio el nombre de Barrio Morazán. Sí. Pues Los Altos me fui a buscar y es la primera subida hacia lo que hoy conocemos como Buenos Aires. Ahí nació don José Trinidad Cabañas. La casa desapareció porque cuando construyeron la vía que llegaba hasta San José de la Montaña, todas esas casas fueron desapareciendo porque eran las que iban por la cuesta de la Balbina. No sé si usted la conoce, la cuesta esa, la pendiente de la Balbina. Pero ese Cabañas que hoy usted nos está relatando tantas cosas y que Miguel Calixuazo nos ha aportado algunos otros elementos, a ese leñador de Celhuapa todavía no se le conocen las aristas de estadista. Sí. Y la historia ha sido ingrata con José Trinidad Cabañas. Usted apuntaba algo, Juancito, que me parece que es valedero en este momento traerlo. Y a propósito que está su excelencia aquí, el embajador de México. Ya se nos fue. Un día en la Ciudad de México
salí a buscar los estudios de la famosa emisora XCW. Me habían dado una dirección, el Ayuntamiento 54. Cuando tomé el taxi para ir a buscar Ayuntamiento 54, con el conductor iba viendo las calles y ¿qué es esto de calle artículo 123? Ah, me dice el motorista, es un artículo de la Constitución que se refiere a esto y esto. Cuando íbamos cruzando hacia Ayuntamiento, había una calle que se llamaba Lerdo de Tejada. Y me llamó la atención el nombre de Lerdo y Tejada. Por el apellido, ¿verdad? Lerdo. Sí. Debe haber sido un torpe, ¿verdad? Sí. Y le digo, ¿y quién era Lerdo? Lerdo de Tejada. Me dice, él fue presidente de México. Se llamaba don Benjamín Lerdo de Tejada y gobernó el país en 1846. Un motorista. Sí. O sea, que nosotros todavía no tenemos conciencia, como usted bien decía, Cabañas solo lo conocemos porque está en el billete de 10 lempiras, y cuando fue emitido ese billete de 10 lempiras todavía estábamos la moneda al 2 por 1, y hoy andamos al 20 por 1. Sí. O sea que más bien hemos ido devaluando hasta esa figura que se puso en el billete de 10 lempiras. Sí. Y esos bustos que usted dice, el que se encuentra ahí en lo que se llamaba la Plaza Soto, que ahora se le conoce como la Plaza de la Merced, que está deteriorado, quizá menos que el de Reyes, pero está deteriorado. El otro que se encuentra en la Academia de Policía, hay otro en otro lado de la ciudad, el que se encuentra en Comayagua, en el Boulevard Cabañas, y ahí pare de contar. En las ciudades de Honduras no hay bustos ni estatuas de Cabañas. En El Salvador le dieron el nombre de Cabañas a un departamento. Y aquí Cabañas lo hemos mantenido así. Imagínense que la casa de Cabañas, donde vivió, donde murió, ya en la extrema pobreza, en el centro de Comayagua, muy cerca de la iglesia de la Merced, en la misma calle, estuvo ahí abandonada durante mucho tiempo. Sí. Y hasta que vino el alcalde Miranda con la cooperación española a restaurar esa casa, y ahora es un museo. Sí. Pero la gente no sabe que ahí vivió Cabañas. Nosotros siempre hemos abogado porque se instauren las famosas cátedras morazánicas y de Valle. Pero nos olvidamos de gente como José Trinidad Cabañas. Claro. Es rico en la historia, esos pasajes que nos contaba Miguel Calixuazo y lo que usted relataba. Eso lo desconoce no la generación de hoy, 2 generaciones atrás, porque no se les ha inculcado la enseñanza, ni en primaria ni en secundaria, de la personalidad que fue el hombre sin tacha y sin miedo. Así es. Gracias, Juancito. Gracias, don. Bueno, el que conduce el asunto es mi compadre, Marcio. Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, Don Marcos y después don Miguel. bueno, buenas noches. Hay un momento en donde Cabañas, creo yo, que aquilata su honestidad y su patriotismo muy importante, porque además lo hace, como quien dice, sobre el filo de la navaja. Cuando Wells lo entrevistó y estaba en el poder Cabañas, Wells dice que encontró en Cabañas un rechazo total a la presencia de filibusteros en Centroamérica. Sin embargo, las fuerzas de Carrera, con los generales hondureños Juan López, Satruch y Guardiola, derrocan a Cabañas. Entonces Cabañas se refugia en Nicaragua, donde gobernaban sus amigos los liberales nicaragüenses. Y aquí en parte de lo que decía Rolando, ¿verdad? Las cosas hay que verlas por las 2 caras. Los liberales nicaragüenses, Patricio Rivas, Máximo Jerez, habían cometido la imprudencia de contratar rifleros norteamericanos para que les ayudaran en su lucha contra los conservadores.
Estos rifleros norteamericanos estaban comandados por William Walker. Le llamaba la Falange. Y aunque no eran muchos, tenían una evidente superioridad por las armas. Creo que ya eran fusiles de repetición o casi fusiles de repetición Winchester y esos, que eran muy superiores a las armas que habían en Centroamérica. Los liberales le dicen a Cabañas: aquí estamos, aquí tiene usted estos refuerzos. Walker le dice, porque estaba Walker en esa entrevista, que puede mandar a traer más rifleros a California y que entre todos pueden devolverle el poder, porque en Honduras nadie los iba a poder derrotar. Cabañas pasa por esa entrevista, mira a sus amigos, mira que prácticamente detrás de ellos, aunque no tenía un primer plano, está Walker, pero que no era tan ingenuo Cabañas, como quien dice, le semblantea a Walker que el que manda es Walker, no son sus amigos liberales. Cabañas le da las gracias, no se pelea con ellos y se va para El Salvador. Pero cuando llega a El Salvador, y claro, resiste la tentación, y ahí es donde digo yo que la resistió en el filo de la navaja como un honesto patriota que era. Porque no es lo mismo ser, ¿verdad?, o decir que se está en posición de ser honesto, de defender la patria y todo lo demás, que después de haber sido derrocado injustamente por Carrera, y después de que le están dando una perita, ¿verdad?, en dulce, para retomar el poder de nuevo, Cabañas dice: en esta no me meto. Él reacciona, deja a un lado su inmediato interés personal, se va para El Salvador, y una vez en El Salvador denuncia las maniobras, que es de los primeros que lo hacen, denuncia las maniobras de Walker, que al poquito se vuelven realidad, porque Walker le ayuda a los liberales nicaragüenses a deshacerse de los conservadores, y después hace lo mismo que Carrera, que decía Juancito. Cuando los liberales nicaragüenses le dicen: muchas gracias, general, nada de muchas gracias, yo aquí me quedo, les dice. Y se proclama presidente de Nicaragua. Entonces, cuando Cabañas renuncia a eso, fue como renunciar a la oportunidad de regresar al país las intenciones expansionistas y esclavistas que tenía Walker. Sí, él realmente, a mí me asombra que Cabañas le rechaza el ofrecimiento de Walker. Es decir, intuye lo que Walker quiere. Si hubiera sido un oportunista, un aprovechado, Cabañas acepta la ayuda de Walker y se hubiera entronizado en Honduras nuevamente, pero no lo hizo. Y eso lo pinta, ya lo dijo Marquito, lo ha dicho don Miguel, lo ha dicho Nahum, lo pinta como el personaje que es históricamente, un hombre recto, un hombre rectilíneo y sobre todo honesto, que eso es lo más ejemplarizante. Por esa razón, creo, y con esto voy a terminar, por esa razón creo que la educación nuestra no los saca a relucir, porque son modelos de probidad, son modelos de claridad meridiana, de honradez, y eso no es un buen ejemplo para los tiempos que corren, de manera pues que, para que nadie lo vaya a comparar con Herrera, a quien lo dije desde el principio, a quien se le mira como un ingenuo en la historia de Honduras, porque no robó, porque no se encaramó en el poder inescrupulosamente, entonces lo ven como una persona que no, es que hay Herrera, Cabañas, Dios mío, qué hombre, qué hombre. Yo se lo he oído decir a mucha gente muy culta, ay, gente más tonta. Pero ya lo dijo Marco Carías, si él hubiera sido otra persona, se aprovecha del ofrecimiento de Walker, que andaba en su
su propia maniobra y se hubiera entronizado en este país. Pero fue el primero en denunciar, como lo decía Marquitos, primero en denunciar las maniobras del filibusterismo en Centroamérica. Lo intuyó a Walker, y eso implica que no era ningún ingenuo, definitivamente, pero, insisto, hombre honrado. Yo quiero darle las más cordiales gracias por haberme acompañado en esta tarde. ¿Todavía hay otra? Tenemos algunas preguntas. Don Miguel, si me permite, antes había pedido la palabra el caballero que está atrás. ¿Soy yo? Muchas gracias. Maestro, Dígame. en la conceptuosa y exquisita conferencia de la semana pasada, un contertulio, refiriéndose a Herrera, preguntó, a manera de corolario, ¿cómo debemos nosotros recordar a Herrera? ¿Cuál es su legado? Yo me apropio de esa interrogante para decir, ¿cómo debemos recordar a Cabañas? Y permítame ponerle como preámbulo lo que se encuentra allí, en esa estatua del Parque La Merced, donde ahí aparece en el decreto emitido por el presidente Marco Aurelio Soto y su ministro de Guerra, Ramón Rosa, dice que 3 son las cosas por las cuales debemos recordar a Cabañas. Ejemplo de moralidad política, de valor heroico y de un leal soldado a la causa morazánica. Y a renglón seguido está como un fiel de la nacionalidad centroamericana, lo cual reitera el pensamiento y la lucha, la gesta morazánica. Pero también quiero terminar con este asunto. Ahora entiendo por lo que aquí hemos platicado en esta tertulia, de esa expresión así coloquial de Matías Funes cuando dice que Cabañas no le entendía el trámite, porque aquí entenderle al trámite significa los antivalores en la gestión pública o en la gestión privada, en el accionar, digamos, personal, privado. Y también quiero decirle que ahora entiendo mucho mejor ese escrito del general retirado Luis Alonso Maldonado cuando dice: necesitamos un Cabañas, escrito que haré llegar aquí a la fundación, porque es un escrito muy bien hecho donde se exalta el papel, el rol del soldado. Y quiero terminar con esa mención que usted hizo de ese ilustre polígrafo hondureño, apreciado, querido en México, Rafael Heliodoro Valle, cuando en sus poemas de a Cabañas, es cosa que aprendí en la escuela Lempira en 3º o 4º grado, en los libros de Miguel Navarro, cuando dice: su vida fue como la luz del día, todos dicen que a nadie hizo mal, y en su honor todo el mundo repetía: qué manos tan puras las del general. Claro, ya usted lo dijo cuando habló de del busto, ahí están las virtudes de Cabañas, y qué bueno que el mismo general Maldonado lo dijo así, porque por un poquito lo desaparecen ayer o antier, un poquitito, y le pasan las del mal. Son gente inolvidable, pero son gente que requiere estudio, requiere conocimiento, para colocarlos en su debida. No eran ángeles, no eran santones ni nada por el estilo, eran gente común y corriente, pero con unas cualidades, un sentido del pudor, del recato, del honor, que se ha perdido hoy en día. Eso no se conoce hoy. Don Miguel. Muchas gracias. Alguien que nos precedió, don Rolando creo, hablaba de que tal vez quienes investigan la historia nos hacen una narrativa de solo los actos heroicos y que tal vez no hay crítica. Lo que sucede es que la incultura pavorosa en que hemos vivido ha destruido los archivos. Sí. Yo estuve publicando y nadie me respaldó
más de 2000 fotografías de la destrucción pavorosa, pero con letras mayúsculas, de todo el Archivo Nacional de Honduras. 2000 fotos tengo de ese desastre. Y los denunciantes de la Fiscalía de la CENIA y el Patrimonio Cultural, y la respuesta, esa Fiscalía no sabe qué cosa es patrimonio cultural. Y me ha dicho que era colección de periódicos viejos, y ahí están destruidos, abandonados miserablemente en uno de los pisos de la casa de Morazán, envueltos en papel que nadie sabe qué contiene. Pues bien, lo que quería mencionar es que el día 1 de marzo de 1852, cuando Cabañas toma posesión de la presidencia de Honduras, después que Juan Lindo lo ha rescatado de allá de San Miguel, Cabañas toma posesión. Por cierto que allá, con su cuñado Gerardo Barrios, consigue un préstamo y su señora vende sus alhajas para comprarle ropa y venir a tomar posesión de la presidencia. Cuando ya Cabañas toma posesión acá, pronuncia unas palabras, que aquí las tengo, son página y media, sobre la libertad de imprenta, que usted lo mencionó. Leer esas palabras de Cabañas, hablando sobre la libertad de imprenta, es algo realmente grandioso, que todos los días debiéramos repetir todos los hondureños. Y si me permiten, solo les leo 3 líneas para que vean la calidad de ese hombre. Él decía que yo deseo pues que la libertad de la prensa sea de hecho ilimitada y que mi administración sea censurada de cualquier manera, siempre que ella desagrade a mis conciudadanos. Después dice que para que yo pueda conocer la opinión, para que pueda saber mis extravíos, os encargo que me iluminéis con la razón de vuestros escritos, que me corrijáis con vuestra censura, lejos de reprimir, ni aún indirectamente, vuestro soberano derecho, me aprovecharé de vuestras luces y opiniones. Veré con la tolerancia más completa aún los desahogos de la pasión y la causticidad de los partidos. Estas son palabras. Esta es el gobernante que está pidiendo que censuremos su administración si creemos que él se está portando mal. Es una belleza. A todos los que quisieran ver el texto completo yo se lo ofrezco. Así es que acordémonos que más que Morazán, Cabañas aquí expresa una opinión terrible, tajante, sobre la libertad de expresión. Gracias, don Miguel. Gracias, don Miguel. Kelly, ¿hay alguien que quiera preguntar? Pues me voy a terminar quedando íngrimo, porque la gente es como que se quiere ir, porque es muy tarde, pero solo quiero agregar algo a lo que decía don Miguel. Cuando la invasión de Juan López quemó cuanto archivo municipal se encontró, por donde iba pasando, pueblo por donde iba pasando, y incendió los archivos, simplemente para destruir la historia, una forma de aniquilar la historia, que es uno de los grandes problemas que yo he planteado siempre en estas charlas. Somos un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe ni para dónde va, pero simplemente por eso, porque no hay constancia histórica, algo que las famosas revoluciones, entre comillas, que eran montoneras y nada más, destruyeron precisamente ese legado histórico. Es muy difícil, lo señalé ya una vez, que alguien en este país pueda saber quién era el tatarabuelo, incluso el bisabuelo, porque no tienen constancia de nada.
Si a duras penas saben que existen ellos, a pesar de que en el registro les equivocan hasta el nombre y les ponen unos nombres de mascota. Pero hasta eso, es decir, nosotros estamos atravesando una crisis de valores cívicos que don Miguel ha venido denunciando ya hace mucho tiempo, don Nahum en su lunes cívico, que mucha gente lo ve como un programa así como quien dice alambicado, anquilosado. Dios mío, ¿qué está haciendo don Nahum hablando de esto? Debería estar hablando de deportes. Por esa razón, porque hay una intención aviesa, totalmente premeditada y planificada para borrarnos la memoria histórica. Y eso debe entenderlo cualquiera de esos candidatos que andan por ahí, entenderlo, que hay toda una maniobra en esto. Yo no soy paranoico, pero que eso es maniobra, solo que fuera ingenuo yo. Reputación que le endilgan a Cabañas. Hay toda una intención, porque este tipo de reuniones, las tertulias patrióticas, ¿qué les pasa? Marcio Sánchez, ¿qué le pasa a doña Armida? Chaito, no, hombre, aquí vienen a estar hablando de fútbol, de cosas más interesantes, más importantes, porque esto no le interesa al común de los mortales, porque esto es iluminar a la gente, y a nadie le interesa la iluminación, más bien lo que andan buscando es un apagón, que por cierto habrá mañana y por todos lados en Tegucigalpa. No, yo sí les quiero dar las gracias porque no se me van a ir todos. Marcio, gracias a todos por estar esta noche. Aló. Gracias, profesor Medina. Sí, si nos da la amabilidad de guardarnos unos 5 o 10 minutos, que todavía hay unos caballeros No, ahí si, que se yo quedaron. No tengo problema, el problema es el auditorio, porque siempre he dicho, ya cuando uno habla más de 20 minutos, se está hablando para sí mismo. Pero bueno, déjamela venir, Marcio. Pero aquí parece que no. Allá al fondo, si tal vez se puede identificar con su nombre. Buenas noches a todos, mi nombre es Manuel Carías. Licenciado Manuel, Juan Antonio Medina Durón. Le fallé hoy, por cierto, en ABC Radio. Bueno, para todos, es muy interesante, no sé por qué razón, uno encuentra en libros, no digamos de texto, históricos, como lo siguiente, en relación a José Trinidad Francisco Cabañas Fiallos, que en 1847 no había llegado a la presidencia, porque él entra en 52, como dijo don Miguel Cálex. En 1857, él vende tierras realengas, la isla del Tigre y otras islas que están allí, en este Golfo de Fonseca, a don Agustín Hollens. Dígame respecto, ¿por qué está eso en un libro histórico? Pues no le pesqué mucho la interrogante de don Manuel. Juan Antonio. No lo sé, pero aquí está mi abogado defensor, don Miguel Calixuazo, para sacarme del problema. ¿De Miguel? Aquí estamos dos amapalinos. Sí, eso. Y rechazamos esa majadería. Un gran amapalino aquí en Nahum, ¿verdad? Que un día que me invitó a un programa, yo estaba hablando de mi puerto de Amapala, nuestro puerto, Miguel. Bueno, Cabañas, después que los ingleses se han apoderado de toda la costa norte de Centroamérica, desde Belice, en base a las concesiones que le dio España en 1783 y 1786, y a pesar de existir la prohibición en la contrata de tomarse Islas de la Bahía, es lo primero que hace Inglaterra. Y se va por Trujillo, le da vuelta ahí al cabo, y llegan hasta Bocas del Toro en Panamá. Se apoderan de toda la costa norte y de Amapala.
por eso es que lo menciono. Y resulta que en un momento dado, Cabañas le concede a los Estados Unidos de América, que en ese momento está surgiendo como potencia, la isla de Amapala. Y todo el mundo cree que eso es criticable en Cabañas. Pero resulta que fue una estrategia de Cabañas para hacer que los ingleses devuelvan a Amapala. Y al día siguiente que los ingleses se dan cuenta que iban a luchar con otro imperio que estaba surgiendo, entonces devuelven la isla de Amapala. Y al día siguiente Cabañas declara que eso había sido un ardid de él y recupera inmediatamente nuestro Amapala, querido. Así es que esa fue una audacia de él, de provocar a los ingleses para que se dieran cuenta que tenían que respetarlo. Esa es la verdad histórica. Y me encanta la maniobra porque él sabe perfectamente que los Estados Unidos están con su doctrina del destino manifiesto para 1850, que son los nuevos dueños del Caribe, y entonces simplemente es una jugada que supongo en la que tuvo mucho que ver Juan Lindo. Creo que Juan Lindo lo aconsejó, porque buen consejero, por cierto. Entonces se la cede a los Estados Unidos, no solamente se la cede, como quien dice, se las alquilo, y los ingleses mejor no me ni hallo, no se metieron con él. A mí me pareció una maniobra política muy interesante, sobre todo por el ascendiente de Lindo, que es otro personaje que deberíamos traer un día de estos a una de las tertulias, porque ese es personaje de novela. Vamos con la última marcha porque mira que se me va a cansar la gente. Sí. Licenciado, ¿por qué fracasó el proyecto del ferrocarril interoceánico en el gobierno de Cabañas? Bueno, por las mismas razones que fracasó su propio gobierno. Es decir, los intereses eran múltiples, y recuerden que todavía ahora, en el 2013, no tenemos ferrocarril interoceánico, un canal seco lo que estamos haciéndole a los salvadoreños, pero no tenemos un ferrocarril. Luego vino la otra tentativa que comenzó con Medinón, y terminó en las arcas de Víctor Herrán y de Carlos Gutiérrez. Entonces se perdió una deuda que terminamos pagando en tiempo del doctor Gálvez, 1950. O sea, ahí hay mucha tela que cortar. Incluso el mismo Carlos Gutiérrez estuvo en Tegucigalpa porque estaba emparentado con el entonces presidente de Honduras, y nadie le hizo ni pío, nadie se metió con él. Y hay quienes todavía hoy lo defienden, el conque de que el doctor León Gómez no tiene razón, que ese documento que él sacó. Yo le voy a decir algo, una confidencia, sobre todo porque tiene que ver con don Juan B. Valladares. Una vez, en un momento dado, por los 70, 75, don Guillermo Hueso me llamó para decirme que si podía examinar unos documentos que estaban ofreciéndosele al Banco Central para su propio acervo cultural. Y bueno, yo no sabía ni de quién era, quién estaba haciendo la transacción. Sin embargo, cuando comienzo a leerlos, voy a ser sincero, la gran patarata, que era un gran experto, y yo leí el documento, y lo veía al trasluz y todo lo que quiera, porque me estaban pagando por el peritaje. Me di cuenta que muchos de los documentos eran las facturas de los ágapes, en el peor sentido de la palabra, que Herrán y Carlos Gutiérrez se daban en Londres, en París, que invitaban a todos los diplomáticos sabidos por haber, y con dinero que era el dinero del Estado hondureño, porque los tenían tratando de conseguir el empréstito para el ferrocarril, pero no, ellos estaban en lo suyo. Como decían, eso sí le entendían al trámite, para hablar de alguna forma. Entonces, es una larga historia, una larga y patética historia, la nuestra, la de ese ferrocarril. Hoy están los chinos queriendo hacer un canal en Nicaragua, que fue una tentativa, por eso llegaron a San Juan del Norte los ingleses, andaban buscando eso, y hoy lo van a terminar haciendo los chinos en Nicaragua. Entonces,
los intereses que se han movido en la historia centroamericana son increíblemente gruesos, para decirlo de alguna manera. No es una cosa sencilla. Y hacer una historia sobre los empréstitos del ferrocarril interoceánico es como para quedar horrorizado, porque realmente uno no puede creer que la realidad fáctica de nuestra historia sea más descomunal que la realidad ficticia de cualquier novela. De manera pues que por esa vía va. Pero repito, a mí esa jugada de Cabañas me fascinó toda la vida, porque era una bonita mampara. Les puso a los gringos como para quien dice, ahí véanse ustedes. Y no, ¿para qué? Mejor no. Hoy sí, Marcio, porque si no se me va. Muchas gracias, licenciado Medina Durón. Va a cerrar, doña Rosario, va a cerrar la tertulia. Muchísimas gracias, maestro Juan Antonio Medina. La Fundación Museo del Hombre le agradece toda esta valiosa colaboración que ha brindado en estas tertulias en 3 ocasiones, que, bueno, siendo un investigador en la literatura y en la historia, nos ha permitido pues disfrutar de este contenido histórico tan valioso. Esperamos pues que nos siga apoyando, ¿verdad?, en esta actividad. El museo también, la Fundación agradece también a todos ustedes que muchos en varias ocasiones nos han estado acompañando en estas tertulias aquí y allá en sus hogares. Señoras y señores, también han estado compartiendo de esta actividad que creemos que contribuye con el fortalecimiento de los valores y la educación cívica en nuestro país. Agradecemos a los patrocinadores, a estas instituciones que nos han estado ayudando y que han hecho posible que se realicen las tertulias, como Hondutel, el Canal 8, la Televisión Educativa Nacional, Canal 10, la Secretaría del Interior y Población, la Secretaría de Comunicaciones, Radio Nacional de Honduras, la Fundación Promoción de los Talentos y el Arte y la mezzosoprano Diana Santos, también la Universidad Metropolitana de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Les invitamos a la próxima tertulia, el próximo martes, aquí en esta cita y en sus hogares. Muchísimas gracias y feliz noche. Solo quiero asaltar la tribuna otra vez para hacer un comercial. En la Universidad Pedagógica estamos conmemorando el aniversario, el 40º aniversario de la muerte de Pablo Neruda en el 73. Y hemos inaugurado hoy con la Embajada de Chile en Honduras un festival de cine chileno contemporáneo, muy bueno por cierto, 7 películas estupendas. El jueves tendremos un recital poético musical, música chilena y poesía de Pablo Neruda en el Paraninfo Universitario Ramón Oqueligaray. Y el viernes el señor embajador de Chile en Honduras, don Rodrigo Pérez Manríquez, nos va a dar una conferencia sobre Neruda como diplomático. Están ustedes cordialmente invitados, porque la pedagógica no es como lo que se supone, que ahí hacemos bombas molotov y que no las llevamos en un refuego. No, no. La pedagógica es una universidad única de su tipo en la región centroamericana y tiene actividad cultural todos los días. Están cordialmente invitados. Se establece que es a las 10 de la mañana del jueves y a las 10 de la mañana la conferencia del embajador en el Paraninfo Ramón Oqueligaray. Los esperamos allá.